Hay algo que estás haciendo, sin darte cuenta. Y es la razón por la que sigues sintiendo tristeza, incluso cuando lo estás intentando todo. No es falta de fuerza. No es que no estés avanzando. Y tampoco es que haya algo mal en ti. Es peor que eso. Porque lo que te mantiene atrapado es exactamente lo que crees que debería ayudarte a salir. Intentas estar bien. Intentas pensar positivo. Intentas no caer otra vez en lo mismo. Te dices que tienes que ser fuerte, que tienes que soltar, que tienes que seguir adelante. Pero cuanto más lo intentas, más vuelve esa sensación, ese peso en el pecho que aparece sin aviso, ese vacío que no sabes explicar, esa tristeza que no se va, aunque hagas todo bien. Y entonces te preguntas en silencio, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo salir de esto? En este video no te voy a decir que seas más positivo. No te voy a decir que ignores lo que sientes. Te voy a mostrar algo mucho más poderoso. Y también mucho más liberador. La razón real por la que la tristeza no se va. Y cómo empezar a salir de ese ciclo, sin seguir luchando contra ti. Porque el problema nunca fue la tristeza. Y cuando entiendas esto, algo dentro de ti va a empezar a cambiar. Quédate hasta el final, porque lo que estás sintiendo ahora no es una condena, es un estado. Y sí, puedes salir de ahí. Y cuando lo haces, la vida empieza a sentirse diferente, maravillosa. Quiero que seas honesto contigo por un momento. Cuando aparece la tristeza, ¿qué es lo primero que haces? La evitas, aunque no te des cuenta. A veces de forma sutil, como mirar el móvil, distraerte, hablar con alguien. Otras veces más directa. Intentas cambiar lo que sientes. Intentas pensar distinto. Convencerte de que no es para tanto. Buscar una explicación rápida que te saque de ahí. Pero en el fondo, siempre hay lo mismo. Un rechazo. Una incomodidad que dice, esto no debería estar pasando. Y ahí empieza todo. Porque sin darte cuenta, no solo estás sintiendo tristeza, estás peleando con ella. Es como si alguien llamara a tu puerta, y en lugar de abrir, empujaras desde dentro para que no entre. Ese esfuerzo constante, ese desgaste, es lo que te está agotando. No la emoción, sino la resistencia. El budismo lo vio hace miles de años, y sigue siendo igual de incómodo hoy. No es lo que sientes lo que te hace sufrir, es tu lucha contra ello. No es la tristeza, es el no quiero sentir esto. Ese pequeño rechazo, repetido una y otra vez. Míralo así. Imagínate que estás en el mar. Viene una ola, y tú decides que no debería estar ahí, que el mar debería estar en calma. Entonces empujas el agua. Te tensas, te resistes. ¿Qué pasa? Te golpea más fuerte, no porque el mar quiera dañarte, sino porque estás luchando contra algo que no puedes controlar. La mente funciona igual. Cada emoción que rechazas se intensifica. Cada pensamiento que intentas eliminar vuelve con más fuerza. Y lo más irónico es que todo eso lo haces intentando estar mejor. Pero hay algo aún más profundo y más difícil de ver. No solo rechazas la tristeza, te fusionas con ella. Empiezas diciendo, me siento triste,
Pero poco a poco, eso cambia. Se convierte en soy una persona triste, y ese cambio es enorme, porque ya no es una emoción pasajera, es una identidad. Y cuando te identificas con algo, empiezas a vivir desde ahí. Interpretas todo desde ese lugar. Tus pensamientos, tus recuerdos, incluso tu forma de ver el futuro, todo empieza a teñirse de ese mismo color. Es como si te pusieras unas gafas oscuras y olvidaras que las llevas. Crees que el mundo es así, cuando en realidad es tu forma de mirarlo. Déjame proponerte otra forma de verlo. Imagina que tu mente es un cielo, y las emociones son el clima. A veces hay sol, a veces hay tormenta, a veces nubes densas que lo cubren todo, pero el cielo no cambia, sigue ahí, intacto. La tristeza es como esa nube, no es permanente, no es sólida, no tiene intención, solo aparece, se forma y desaparece. Pero tú has estado intentando controlar el clima, en lugar de reconocer el cielo. Y ahí está el error. No necesitas eliminar la nube. Necesitas dejar de creer que eres la nube. En la próxima parte te explico cómo salir de este estado de tristeza. Y cómo dejar de alimentar la tristeza para que poco a poco desaparezca de tu vida. Entonces, ¿qué haces con esto en tu día a día? La próxima vez que aparezca la tristeza, no hagas lo que siempre hiciste, no huyas, no la tapes, no intentes solucionarla de inmediato. Haz algo distinto, quédate, obsérvala, siente cómo se manifiesta en tu cuerpo. Tal vez es presión en el pecho, tal vez un vacío en el estómago. Tal vez un cansancio que no se explica. No la nombres, no la analices, solo siente, como si fueras un observador, y no el protagonista. Al principio, va a incomodar, porque estás rompiendo un hábito muy profundo. Pero si permaneces ahí, sin intervenir, sin rechazar, sin identificarte, algo empieza a cambiar. La emoción deja de escalar, se suaviza, se mueve y, eventualmente, se disuelve. No porque la hayas eliminado, sino porque dejaste de alimentarla. Y eso es realmente la clave para cambiarlo todo. Solo tienes que comenzar a practicar. Y cuando aparezca, busca algo que te haga sentir bien. Piensa en esos días que te hicieron feliz, en aquellos días en los que la tristeza no existía en tu vida. Y algo muy importante, empieza a encontrar en el presente esas cosas que realmente te hacen feliz. Caminar, estar con amigos, alguna actividad especial que te reconforta. Y así lograrás dejar de alimentar la tristeza y comenzarás a alimentar la felicidad. Aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. No necesitas dejar de sentir tristeza para dejar de sufrir. Necesitas dejar de resistirte a ella, porque el sufrimiento no viene de la emoción, viene del conflicto interno, de esa guerra silenciosa contigo mismo. Y cuando esa lucha se detiene, algo inesperado aparece: espacio, calma, una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que ya no estás peleando con lo que es. Y en ese espacio, la tristeza pierde poder, porque ya no tiene contra qué empujar. Y si esto te está resonando, hay algo aún más profundo que cambia todo por completo.
algo que va más allá de la emoción y toca la raíz del sufrimiento. Y eso, ya lo desarrollé en otro video. Nunca más sentirás tristeza en tu vida. Enseñanzas del budismo. Es muy importante que lo veas. Te dejo el link en la descripción, para que puedas entender con más precisión la raíz de la tristeza. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya no puedes dejar de ver. Durante mucho tiempo creíste que la tristeza era el problema, que tenías que eliminarla, superarla, dejarla atrás cuanto antes. Intentaste entenderla, intentaste cambiarla, intentaste escapar de ella, pero ahora empiezas a ver algo distinto. La tristeza no era el enemigo, nunca lo fue. El verdadero conflicto estaba en la forma en la que te relacionabas con ella, en esa resistencia constante, en ese rechazo, en esa necesidad de que las cosas fueran diferentes a como son. Y eso es lo que generaba el sufrimiento, no la emoción en sí, sino la lucha contra ella. Porque cada vez que decías no quiero sentir esto, te alejabas un poco más de ti. Y cada vez que intentabas ser alguien que no siente tristeza, te desconectabas de lo más humano que hay en ti. Pero ahora tienes algo distinto. No una técnica mágica, no una solución rápida, sino una comprensión. Y cuando la comprensión es real, no necesitas forzar nada. Empiezas a observar más, a reaccionar menos, a permitir, en lugar de controlar. Y en ese espacio, algo cambia. La tristeza puede seguir apareciendo, pero ya no te arrastra igual. Ya no te define, ya no te encierra, porque ahora sabes que no eres lo que sientes, eres quien lo observa. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando dejas de pelear contigo mismo, aparece una calma que no depende de que todo esté bien. Una calma más profunda, más estable, más real. Y desde ahí, la vida se vive de otra forma, más ligera, más consciente, más libre. Si este mensaje resonó contigo, si en algún punto sentiste que esto hablaba directamente de ti, puedes suscribirte, porque este canal está pensado para eso, para ayudarte a entender tu mente, tus emociones, y salir de ese sufrimiento silencioso en el que muchas personas viven sin darse cuenta. Y si quieres dar un paso más profundo, te recomiendo ver el video donde explico cómo liberarte completamente de la tristeza, porque esto que viste hoy es solo una parte del camino, y lo que viene después puede cambiar aún más la forma en la que vives. Nos vemos en el próximo video.